Bueno, bueno, ¿cómo le va, chicos? ¿Cómo están todos? Me imagino que bien, con ganas de escuchar o no. Ya sé que están todos cansados, pero bueno, nosotros también, con esto que vamos, la verdad que no me gusta mucho este tipo de las clases virtuales, pero bueno, me gustan más las presenciales, pero bueno, tenemos que seguir y cada vez está peor. En el día de hoy lo vamos a dar sobre fisiología hepática. Es un tema muy lindo porque van a ver todas las funciones que va a cumplir el hígado, a pesar de que en el programa no se le pide todas las funciones, pero para conocimiento de ustedes tienen que saber todas las funciones que va a cumplir el hígado, ¿sí? Así que bueno, vamos a poner un poquito de buena voluntad y espero que puedan escuchar esta clase y bueno, y la verdad que por ahí nos podemos hacer una clase en forma presencial, es decir, a través del Meet. Eso lo voy a pedir para que podamos arreglar. Por ahí puede ser en el mismo horario o puede ser que podamos justamente para darle las directivas de cómo va a ser el tercer parcial, para darle que no les pase como el segundo, porque después tienen tantos conocimientos, tantos no saben por dónde expresarlo. Yo lo que les aconsejo es que vayan leyendo los materiales que se les va subiendo. Y el día de parcial, bueno, de hacer resumen o algo así para que se puedan acordar. Yo sé que es difícil, la materia es muy larga, pero bueno, tratamos de llevarla a cabo y que quede todo bien. Bueno, podemos decir que las células, eh, bueno, vamos a hablar primero de cuáles son las principales funciones que va a cumplir el hígado, sabiendo que es la glándula más grande que tiene el organismo, ¿sí? Y van a ver todas las funciones que acá les puse, son 10 funciones que van a tener, que va a realizar el hígado. Vamos a tener que en primer lugar va a producir regulación del metabolismo de los hidratos de carbono, la regulación del metabolismo de las grasas, síntesis y desdoblamiento de las proteínas plasmáticas, principalmente albúmina, fibrinógeno, parte de las globulinas, protrombina y otros factores de la coagulación. La formación de los productos finales del metabolismo proteico en alantoína, urea y ácido úrico. Depósito de las vitaminas A, E, D y B12, oligoelementos como hierro, cobre, manganeso, zinc, cobalto, generalmente, y regulación del metabolismo hormonal, principalmente las hormonas tiroideas y esteroideas, función detoxificante de numerosas sustancias presentes en sangre, como fármacos o toxinas, secreción de bilis hacia el duodeno, función hematopoyética en la fase embrionaria, como así también filtración y almacenamiento de sangre. Como podrán ver, son muchas las funciones que cumple el hígado y realmente el hecho de que se le saque el hígado a una persona en 2 días se muere. ¿Pero por qué se muere? Por todas las sustancias tóxicas que no se pueden detoxificar, que andan dando vueltas en el organismo y esto hace que la persona se puede morir por ese motivo. Tiene un poder de regeneración altísimo, que ahora vamos a ver cómo son los hepatocitos, es decir, que le saca un pedazo de hígado a una persona
vuelve a regenerarse. Bueno, podemos decir que anatómicamente el hígado se encuentra situado en el cuadrante superior derecho de la cavidad abdominal y está fijado al diafragma, ¿sí? Es la víscera más grande del organismo con un peso de 1,5 a 2 kilos y se encuentra dividido morfológicamente en dos lóbulos, un lóbulo derecho y otro lóbulo izquierdo, por un ligamento llamado falciforme. El lóbulo derecho está compuesto a su vez por un lóbulo caudado y otro lóbulo llamado caudado y el otro cuadrado, ¿sí? Bueno. Al hablar de un poco de la anatomía, podemos decir que las células del hígado se llaman hepatocitos, ¿sí? Estas células son muy activas, tienen muchos números de mitocondrias, tiene enzimas que participan en la cadena respiratoria, tiene un núcleo con información genética. Esta célula se caracteriza por una gran reproductibilidad, es decir, que el hígado tiene la capacidad de regenerarse si se corta. Tiene un retículo endoplásmico liso y rugoso, importante. La célula va a tener dos polos, es decir, va a tener un polo biliar y otro polo hemático. El biliar va a estar en contacto con el canalículo biliar y el polo hemático va a estar en contacto con los sinusoides que ahora vamos a ver. La unidad anatómica y funcional del hígado es el lobulillo hepático que ven ustedes acá, que va a estar dividido por septos, ¿sí?, finos, y en su centro se va a ubicar la vena central, ¿sí? Entonces decimos que el lobulillo es una estructura clásica, de una estructura más bien cíclica, que tiene en su parte media entonces la vena central y en los extremos los espacios llamados de porta. Esto que ven ustedes que tienen acá, este es el espacio de porta, que corren ahí en ese espacio de porta, corren las ramas de la arteria hepática, de la vena portal y el conducto biliar. Esas tres cosas vamos a tener a nivel de la zona portal. Bueno, si consideramos que la mayor parte de sangre es venosa, y generalmente se dice que va a ocupar el hígado un 25% del gasto cardíaco, ¿sí? Entonces decimos, acá tenemos el hígado, va a estar irrigado principalmente por la vena porta, ¿sí? Acá vamos a tener capilares a nivel del aparato digestivo, la sangre que sale del hígado va a ir al hígado a través de los capilares hepáticos, y vamos a tener acá en este caso ya la vena porta, ¿sí?, que va a ir al corazón, va a desembocar a nivel de la aurícula derecha, el sistema hepático llamado vascular, ¿sí? Bueno, si podemos decir que el flujo sanguíneo hepático, ¿sí?, FSH, flujo sanguíneo hepático, es aproximadamente de 1.500 mililitros por minuto, es decir, el 30%, 25-30% del gasto cardíaco. La vena aporta, ¿sí?, aporta el 75% del flujo con un contenido de oxígeno que corresponde al 50 o 55%, ya que es sangre venosa desaturada en oxígeno. La arteria hepática contribuye en un 30 o un 25 o 30%, pero al ser sangre arterial tiene un contenido de oxígeno elevado, aportando el 50% del oxígeno del flujo sanguíneo hepático, ¿sí? Acá tenemos cómo va a ir al hígado, el flujo venoso va a ir a la vena cava llamada inferior, ¿sí? La regulación de este flujo sanguíneo hepático va a estar dado tanto vía intrínseca como extrínseca, y la intrínseca va a estar dependida independientemente de los nervios, como así también de las hormonas. Decimos que el hígado tiene una irrigación particular, porque gran parte entonces va a estar irrigada por
la vena porta, trayendo todos los nutrientes que han sido recogidos del intestino, es decir, es un órgano que recibe sangre venosa y la vena porta se ramifica originando los sinusoides que ahora vamos a ver. Los sinusoides hepáticos que corren entre las hileras de los hepatocitos que se ubican en forma radial con respecto a la vena central, que es donde desembocan esos sinusoides hepáticos. La arteria hepática que le trae al hígado sangre oxigenada va a desembocar en esos mismos sinusoides y generalmente en el tercio inferior. También va a terminar en la vena central. Los hepatocitos, ¿sí? Se ubican de tal manera, vamos a poner a ver si vemos, bueno, esto es lo mismo, la unidad funcional básica es el lobulillo hepático, se constituye alrededor de la vena central que se vacía en las venas hepáticas y después en la vena cava. 1100 mililitros de sangre fluyen desde la vena porta a los sinusoides hepáticos por minuto y unos 350 mililitros adicionados de la arteria hepática, dando un total de 1450 mililitros por minuto, es decir, que va a corresponder más o menos el 30% del gasto cardíaco. La irrigación del hígado va 70% de sangre venosa, ¿sí? Que viene de la vena porta cargada de nutrientes, y el 30% de la arteria hepática que va a tener oxígeno, ¿sí? A nivel al hígado, va a traer, ¿sí? Los hepatocitos, a ver si hay uno, bueno, acá tenemos otra con respecto a la irrigación, vamos a ver que esta es la arteria aorta, que va a dar lugar a la arteria mesentérica superior, y acá va a estar la mesentérica inferior, que va a irrigar todo lo que es el intestino, ¿sí? Vamos a ver, esta va a ir a nivel, la llamada espláncnica, ¿sí? Porque va a ir al vaso, la arteria gástrica, porque va a ir al estómago, y esta, esta va a ser, que vamos a ver, la hepática, ¿sí? Están trastocados un poco el orden en sí de los órganos. Y vamos a ver que esta es la vena porta que va a venir del intestino, va a traer 1100 mililitros por minuto, la presión es baja, es de 100 milímetros de mercurio. Acá van a desembocar también a nivel del hígado linfático, porque en el hígado se forma gran cantidad de linfa, las venas hepáticas suprahepáticas, la vena cava inferior, y esto vamos a ver cómo es el hígado. En caso acá vamos a ver que hay como una obstrucción con respecto a la circulación a nivel de este hígado. La circulación, acá vemos dos animalitos que tienen ascitis, es decir, que va a juntar líquido a nivel del abdomen, que lo mismo le pasa con los chicos de Biafra, por falta de proteínas no pueden retener el agua a nivel de los vasos sanguíneos y eso hace que trasuden y se forma gran cantidad. Hay un perro que tenía hasta 7 litros de líquido a nivel del abdomen, ¿sí? Bueno, vamos a decir que estos son, acá tienen más en detalle cómo cómo se van a ubicar esos lobulillos, ¿sí? Esta es la estructura hepática, donde vamos a tener la arteria hepática, la vena porta, ¿sí? Y el conducto biliar. La importancia de esto es que la sangre que va a llegar de la arteria hepática a los sinusoides, ¿sí? Va a venir también a ese mismo lugar, va a venir la sangre que viene de la vena porta, que viene del intestino. Y ambas sangres se van a unir a nivel de los sinusoides hepáticos. Como podrán ver, los canalículos hepáticos corren en sentido contrario, ¿sí? Y van a desembocar en el conducto biliar. Este sería un canalículo, este sería la bilis, hepatocitos, los sinusoides, ¿sí? Y la sangre. Esta sería la vena llamada central. Los hepatocitos se ubican de tal manera que dejan en el medio un espacio que va a formar el canalículo biliar,
tienen un extremo cerrado, y por el otro lado desembocan todos los que confluyen en el conducto llamado biliar, ¿sí? Que está en el espacio de Porta. El canalículo biliar no tiene pared propia, sino que principalmente está delimitada por las mismas células adyacentes, las cuales tienen las paredes bien firmes, unidas, evitan que lo que se libera en el canalículo biliar pueda de alguna manera entrar en sangre e irse por el otro lado. Entre los sinusoides y el hepatocito queda un espacio llamado espacio de Dice, que es este, que ahora vamos a ver más con detalle, el espacio de Dice. Entonces decimos que en ese espacio lo que vamos a ver que en este espacio, dadas las características endoteliales y de la cantidad de proteínas, va a tener muchos poros grandes, se va a extravasar mucho líquido y proteínas, y la cantidad de proteínas que se puede encontrar es importante. Todo el líquido que se acumula en este espacio es llevado a los vasos linfáticos. El espacio de Dice es virtual, siempre que no se llene de líquido. Para ello están los linfáticos, que van a drenar el líquido que se va a acumular a nivel de ese espacio llamado de Dice. Bueno, acá vemos casi lo mismo, cómo se van a unir. Esta va a tener mucho oxígeno, ¿sí? Y esta sería muchos nutrientes, que va a ser la vena porta. Esta sería la arteria hepática, y los sinusoides, que estos donde van a ver ustedes, que son capilares, que tienen una presión de 6 a 8 milímetros de mercurio, y va a estar aumentada esta presión cuando hay cirrosis. La zona van a ver acá el conducto llamado conductillo biliar, este es el conducto biliar, conducto oxístico, la vesícula biliar, este es el colédoco, que va a desembocar con el jugo pancreático en la ampolla de váter, con el esfínter llamado DODI en el duodeno. Tenemos la vena cava inferior, la vena hepática, ¿sí? Y esta generalmente es la zona propensa a una hipoxia, porque generalmente la que está más cerca donde la desembocadura de la arteria va a tener mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Y ahí ven cómo son los canalículos, ¿sí? Y la sangre que va a ser tanto arterial como venosa. Acá tenemos para más detalles el flujo sanguíneo y biliar. Estas serían las células llamadas de Kupffer, que son células dentro del tipo de inmunología, que van a cumplir una función inmunológica. ¿Por qué? Porque generalmente la sangre que viene de la vena porta va a tener muchos gérmenes, bacterias. Imagínense que en el intestino hay coli, bacilos, ¿sí? Pero normalmente haciendo un cultivo de la sangre que sale de la vena porta, van a ver que va a dar positivo, es decir, muchos gérmenes, pero la sangre al pasar después por el hígado, ¿sí? Directamente va a dar un cultivo negativo. Tal es el poder que tienen de filtración que va a cumplir justamente estas células llamadas de Kupffer, ¿sí? Bueno, entre los sinusoides y el hepatocito queda entonces ese espacio llamado de Dice, con características especiales. Después vamos a ver de que en el espacio de Dice se van a formar entonces mucha cantidad de linfa, ¿sí? Ahora vamos a hablar, ven que cómo es la sangre, cómo entra, cómo sale por el otro lado, el conducto biliar, ¿sí? Esto es muy importante para que tengan una idea general, ¿sí? Podemos hablar, este sería un acino hepático, esta es la parte, un acino es la parte que está correspondida entre dos venas central, dentro del lobulillo hepático. Vamos a tener la unidad funcional del hígado alrededor del sistema vascular aferente. Va a tener una zona 1, que es esta, la del centro,
vamos a tener hepatocitos más cercanos a las arteriolas hepáticas, mejor oxigenadas y más protegidas de la hipoxia. La zona 3, que es esta, es más alejada, los hepatocitos están más alejados de las arteriolas, menos oxigenados y más susceptibles a la hipoxia. Y la zona 2 va a ser intermedia. Entonces decimos que el acino hepático, ¿sí? Se llama así porque se toma el espacio que comprendido entre dos venas centrales y el modelo propuesto va a ser distinto al clásico, que sería un lobulillo hepático, ¿sí? Entonces, dijimos de que la irrigación de este órgano es particular porque recibe tanto sangre venosa como sangre arterial al mismo tiempo. La sangre venosa la lleva a través de la vena porta, ¿sí? Y esta le va a traer todos los nutrientes, es decir, todo lo que se absorbe en el intestino, pasa al hígado y este es el que le va a seleccionar lo que va a distribuir en el resto del organismo. El tercio restante de la sangre lo recibe por la arteria hepática, que es la que lo va a nutrir tanto de oxígeno necesario para que el hígado pueda cumplir con todas sus funciones, ¿sí? Bueno, entonces, sabemos cuáles son, vamos a hablar un poquito cómo son estas células o los llamados hepatocitos, ¿sí? Podemos decir que los hepatocitos corresponden el 60% de la masa hepática, ven ustedes ahí. La disposición es en forma de trabecular con una superficie apical a nivel de los sinusoides y una superficie vasolateral que va a estar hacia los canalículos biliares, ¿sí? Secretan bilis hacia el canalículo biliar y esta secreción confluye a través de conductos biliares más grandes con un epitelio que va a tener conductos biliares a nivel de la tríada portal. ¿Entendieron? Bueno, ahora vamos a ver, seguir un poquito más, vamos a decir que el gasto, generalmente lo que va a utilizar es el 30% del gasto cardíaco, y vamos a ver que la vena hepática y las venas van a la vena cava inferior y esto lleva a las aurículas derecha. ¿Para qué nos sirve saber la trayectoria de la sangre? Por ejemplo, cualquier problema en el corazón que genera un aumento de las presiones en forma retrógrada va a afectar a la función del hígado. Cualquier problema a nivel de los sinusoides, como la distribución de la sangre, también va a afectar a la presión arterial. Como la arteria hepática desemboca a nivel del 1/3 del espacio de porta, si hay problemas como si hay disminuciones de oxígeno, la zona más afectada será la que está más lejos de la zona donde desemboca, es decir, la zona cerca de la vena central. De la misma manera, si tenemos que evaluar el daño que puede provocar algún tóxico, y si el tóxico va a ir por vía arterial, la primera zona expuesta a la acción tóxica va a ser la que está más en la periferia, porque a medida que la sangre vaya pasando hacia la vena central del hígado por su función detoxificadora, va disminuyendo el tóxico, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Acá tenemos los hepatocitos, las funciones principales van a ser metabólicas, endocrinas y secretoras. Van a tener un rico retículo endoplásmico liso y rugoso para la síntesis y metabolismo de proteínas y lípidos, como así también van a tener organelos de Golgi para formar vesículas claves en el transporte de constituyentes de la bilis hacia los canalículos biliares, y va a producir glicogénesis, glicogenólisis y gluconeogénesis, que ahora vamos a ver qué es eso cada uno. Bueno, acá lo que habla de que
Hay dos unidades muy importantes que van a ser los hepatocitos y las células de Kupffer, y que los hepatocitos, bueno, cumplen todas estas funciones que vemos acá, ¿sí? Vamos a pasar. La circulación, acá van a ver la vascularización aferente va por la vena porta y la arteria hepática, la vascularización eferente va por las venas hepáticas, y bueno, esto ya vimos la cantidad de riego en la vena, o vena centrolobiliar. Este sería el espacio de dice, de espacio porta, que donde va a tener la rama de la vena porta, rama de la arteria hepática y el conducto biliar, ¿sí? Acá tenemos otra estructura principal. Generalmente el hígado va a tener externamente, va a tener una cápsula llamada cápsula de Gleason, va a tener lobulillos hepáticos, este sería un canalículo, ¿sí? La vena centrolobulillar va a tener vértice, la rama de la vena porta, todo, van a haber trabéculas, y acá lo que podemos decir, estos son los hepatocitos, ¿sí? El canalículo, esto es lo que yo decía, que va a haber un polo hemático que está en contacto con la sangre, y un polo biliar que va a estar en contacto con el canalículo biliar. Vamos a tener, acá van a estar ubicadas, cerca de las paredes, las células de Kupffer, que es la que van a inmediatamente, son macrófagos que van a inmediatamente capturar las partículas o los gérmenes que pudieron haber entrado ya sea por la vena porta, ¿sí? Que es la que va a estar cargada o viene del intestino. También vamos a encontrar estas células llamadas células de hito, que está relacionado con el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Estas son las células llamadas almacenadoras de grasa o células de hito. Vamos a decir que la circulación hepática, a nivel de los sinusoides hepáticos, van a haber canales vasculares que son distendibles, fenestrados, recubiertos por células endoteliales y rodeados por hepatocitos. Estos serían los hepatocitos. Ambos sistemas, venoso y arterial, se fusionan a nivel de los sinusoides. Va a venir la arteria, va a venir la vena, y acá se va a unir en los sinusoides que tienen estas paredes endoteliales, y estos van a confluir en la vena central, ¿sí? El sistema biliar está formado por células epiteliales, el 3 al 5% de la masa hepática, va de los conductillos, ¿sí? Biliares, que se van a fusionar con conductos más grandes, que serían los canalículos, y luego el conducto biliar común, que va a terminar en el colédoco. El colédoco drena al duodeno por medio del esfínter de Oddi, regula el paso de la bilis hacia el duodeno. Podemos decir de que el hígado es un órgano distensible, se puede agrandar o no, según las necesidades del organismo. Continuamente, por condiciones normales, hay alrededor de 450 a 460 mililitros en un adulto de 70 kilos de sangre. Prácticamente hay el 10% de la arterial, ¿sí? Creando un aumento de volumen a nivel del hígado, es capaz de llenar sus sinusoides como si almacenara la sangre. De esta manera, está amortiguando, hace las veces para que el resto del organismo no sufra los cambios de la volemia. Para que el resto de los, entonces, ya que el aumento o disminución de la volemia generan problemas en el corazón. Va a haber una sobrecarga, por ejemplo. Asimismo, cuando hay disminución de la volemia, el hígado puede estrujarse, es decir, quedarse con menos cantidad de sangre para mantener la volemia corriente. Esto asegura un buen funcionamiento del corazón.
Entonces ya más o menos vimos. En el caso de la insuficiencia hepática congestiva derecha se expande y puede almacenar puede llegar a ser de 1 litro de sangre extra en las venas y en los senos hepáticos. Si hablamos de funciones defensivas, podemos decir que en la sangre se produce una filtración, ¿sí? Todo lo que se es absorbido a nivel intestinal pasa en primer lugar por el hígado. Este no solo tiene importancia con respecto a los nutrientes, sino también hay que recordar que el hígado es un órgano muy contaminado, ya que las bacterias que vienen del tubo intestinal son millones de bacterias y eventualmente esas bacterias pueden entrar en la circulación y si no hubiera una buena barrera, permanentemente estaríamos aportando a la sangre gran cantidad de gérmenes, organismos que van a traer problemas, bacterias sumamente patógenas como son las enterobacterias. El hígado tiene unas células que son macrófagos que tapizan los sinusoides y se ubican pegadas al endotelio. De modo que se ha demostrado que las bacterias que penetran en los sinusoides son fagocitadas por los macrófagos o células llamadas de Kupffer, que de esta manera no pasan a la circulación sanguínea, ¿sí? Entonces podemos decir que si hacemos un cultivo de sangre que cuando sale recién salida a través de la vena porta, van a ver que van a tener muchos gérmenes. En cambio, la sangre que sale a nivel del hígado ya va a ser, no va a tener esos gérmenes. Entonces lo que podemos decir, porque la sangre no puede ir al corazón o cualquier otro motivo, empieza a trasudar, es cuando hay exceso, no hay una falta de una eficacia a nivel del hígado, entonces vemos que va a trasudar líquido y es como que el hígado transpire, ya que el epitelio es permeable y entra a expander un cuadro que se ve con las panzas hinchadas, que es el caso que tienen los chicos de Biafra. Van a tener llamada ascitis. La acción entonces llevada a cabo por las células de Kupffer, que son macrófagos que recubren los senos venosos hepáticos, que mediante fagocitosis ayudan a retirar microorganismos patógenos y antígenos también que traspasan las defensas del intestino para ingresar a la sangre. Con respecto a las funciones relacionadas con la circulación, bueno, ya vimos la cantidad de sangre, se va a dilatar, van a vuelca la sangre cuando el organismo necesita, por ejemplo, en el ejercicio, y también mantenimiento de la volemia. Va a haber una descarga de tipo adrenérgico y los estímulos van a ser simpáticos, va a haber un flujo linfático desde el hígado, por poros sinusoides hepáticos hay pasaje de proteínas hacia el espacio de Dice, la formación de grandes cantidades de linfa, casi la mitad va a estar formado en todo el cuerpo, y la función de limpieza de la sangre es el sistema de los macrófagos o hepáticos. La sangre que viene de los capilares intestinales puede traer cierta carga bacteriana, pero los sistemas de control por las células de Kupffer, que son macrófagos, que recubren los sinusoides y limpian la sangre, hacen que la barrera antigénica por vía de la entrada intestinal, ¿sí?, no sea tan eficiente